Bienvenidos, feliz año y vamos a comenzar un nuevo curso de análisis. Como había una demanda de cuestiones de análisis contemporáneo, entonces vamos a orientar esta clase muy práctica. Normalmente, bueno, luego ya hablaremos de cómo vamos a seguir este trimestre en el curso de análisis, porque esto es la continuación de un curso que yo tengo, vamos a decir, permanente, organizado en trimestres. Y incluso tenemos aquí algunos de los miembros que participan en ese curso. Doy también la bienvenida y también agradezco su confianza depositada en estos cursos. Entonces, veremos. La música contemporánea tenemos que entenderla con, vamos a decir, algunas claves, pero por si acaso hay alguien nuevo, dejó su carrera de ingeniero para dedicarse a la música. De forma impensable, en 7 años, pues conseguí sacar una oposición al cuerpo de profesores de música del Estado. Y desde ese momento, pues ya me dedico a la enseñanza. Soy profesor superior de armonía contrapuntífuga, composición e instrumentación. No sé cuántos títulos más tengo, ya he perdido la cuenta. Pero bueno, la verdad es que no me interesan tanto los títulos como los conocimientos. Entonces he ejercido de jefe de departamento del Conservatorio de Gijón y bueno, en este momento tengo más de 30 años de experiencia, tanto docente como musical en general. Como compositor he hecho música para cine, teatro, televisión, he tenido pues, varios premios, he compartido premios, entre otros, bueno, más de 300 selecciones oficiales con mis participaciones en cortometrajes y músicas de cine. Lo más reseñable pues sería el haber estado en el New Filmmaker de Los Ángeles y en el Holly Show. Vamos a ver algunas claves contemporáneas que para mí son esenciales para poder abordar la música contemporánea. El primer error que se tiene cuando se habla de la música contemporánea es asumir que la música contemporánea se ciñe a los parámetros anteriores. Y eso no es del todo cierto. Fijaos una cosa. A partir del concepto de los intervalos, ya tenemos claves importantísimas que tenemos que considerar. Aquí os pongo, fijaos, cualquier sonido puede suceder a cualquier otro, cualquier sonido puede sonar simultáneamente con cualquier otro sonido o sonidos, y cualquier grupo de sonidos puede ser seguido de cualquier otro grupo de sonidos. Lo mismo que cualquier grado de tensión o matiz puede darse en cualquier medio bajo cualquier clase de acento o duración. Esto es brutal. Es brutal. Y diréis, ¿y por qué es tan brutal? Bueno, a ver, esto es una expresión que condensa el espíritu de una música contemporánea. Es decir, si hasta la música contemporánea, entendida así, como una especie de ruptura con el pasado, pretendía que los sonidos se relacionasen en base a unas leyes, pues aquí la clave está en precisamente que Vincent Persichetti nos dice que todas esas leyes han desaparecido. Por lo tanto, vamos a buscar el mismo concepto técnico y compositivo en la música contemporánea que en la música clásica o que la música barroca. La respuesta creo que está clara. No. Fijaos otro punto también como preliminar interesantísimo, que es definir los intervalos en función de la antigüedad o la actualidad. Antes, bueno, podríamos tomar, por ejemplo, de algún teórico la definición de intervalo, distancia de entonación entre dos sonidos distintos. Distancia. Esto es esencial. Distancia. Pero claro, si nosotros tenemos un piano
Está claro que la distancia entre do y re, en el piano la distancia sería la misma que entre mi y el fa. Bueno, esto es una pequeña broma que yo digo. Entonces, no es exactamente ese el concepto, que sí que es cierto que la distancia de entonación, pero, estas son definiciones que no se ajustan a nuestro mundo racional, a nuestro mundo cartesiano, a nuestro mundo intelectual, en el que ya la física cobra otro sentido. Si nos fijamos en la definición actual, vamos a ver que efectivamente la relación de frecuencias entre dos sonidos, esa nos marca mejor cuál es el concepto de manejo de los compositores. Porque si ya hay una relación de frecuencias, entonces ya no hay intervalos buenos, intervalos malos, ya no hay disonancias en el sentido que se usaba antes, como que había que ponerle una cruz. ¿Os acordáis que se ponía en el cifrado la cruz porque había un tritono y esa cruz significaba el diablo? O sea, fijaos la carga emocional que suponía la música. Mientras que si es una relación de frecuencias, o si más compleja o más sencilla que otra, pero no hay una carga emocional. Por lo tanto, eso ya también tiene que ver en nuestro concepto compositivo. Por lo tanto, ahora el concepto para manejarnos por esos conceptos más modernos, pues es importante considerar que las quintas y las octavas son consideradas consonancias abiertas, aunque ya no se habla de consonancias perfectas, como si unas estuvieran bien y otras estuvieran mal. Las terceras y sextas mayores y menores son consonancias blandas. Esto hace referencia al carácter, si el color sonoro es más fuerte o más débil, el color. Segundas menores y séptimas mayores son disonancias fuertes. Y las segundas mayores y séptimas menores, disonancias suaves. Esto significa que el mismo concepto de establecer un intervalo o ese mismo intervalo invertido ya cambia también el concepto dentro de la composición. La cuarta justa, aquí, dependiendo del estilo, dependiendo del entorno compositivo, va a poder ser consonante o va a poder ser disonante. Esto va a ser un elemento de cambio a la hora, pues, de establecer relaciones entre áreas, entre regiones o, digamos, entre formas de expresión. El tritono, que siempre fue considerado el malo de la película. De hecho, en las películas y en la ópera se usó el tritono muchísimo para generar esa sensación de algo malo va a pasar. La cuarta aumentada o quinta disminuida se considera ambiguo. Puede ser bien neutro o puede ser inestable, dependiendo, insisto, del color que lo rodea. Seguimos adelante para podernos extender luego en la parte más práctica. Hay una cosa que no puedo dejar de mencionar, que es la evolución Marx. Vamos a ver. Al principio, lo que se hizo fueron melodías. También algún ritmo por ahí y tal, pero siempre se da desde los ancestros, ¿no? Luego, esa superposición de melodías dio lugar al estudio de la armonía como ciencia. Fijaos que hasta el siglo XVIII. Bueno, ahí ya una vez que se supo cómo escribir esas melodías y esas armonías, entonces se empezó a especular con ritmos. Pero fijaos en qué época hizo Stravinsky la consagración de la primavera, ¿vale? Hace, por ejemplo, unos 30 años o así, en España se armó un revuelo grandísimo porque el uso de elementos electrónicos que manipulaban el sonido, los sintetizadores, los Moog, los mini Moog, los secuenciadores, la reverb, los pedales para guitarras eléctricas, todo eso fue una revolución que empezó la era del sonido. Los hechos son estos. Si no consideramos esto, no podemos considerar bien la evolución de la armonía en el mundo contemporáneo. Aquí hay una tabla
de la historia, en la primera época, la era primitiva, que esos fueron milenios. El unísono la estaba. Luego, fijaos que lo que se ha hecho en la historia ha sido ir conquistando poco a poco la interválica en los acordes. Entonces aquí lo tenéis, este gráfico, la Grecia clásica, unos 15 siglos hasta la Edad Media, que ahí tenemos unos 7 siglos, el Renacimiento ya un siglo. ¿Qué pasó? Que Beethoven revolucionó la incorporación de nuevos conceptos armónicos, que al principio fue bastante abucheado, pero fijaos que eso movió bastante la música. O sea que Beethoven en ese sentido fue un revolucionario que además incidió no solamente en la música, sino en la sociedad. Una cosa que fue ocurriendo en estos mundos, representado por el azul y el amarillo. Lo que se iba haciendo era conquistando nuevos intervalos para los acordes, pero respetando lo que ya se había conquistado. Oye, muy bien, usamos acordes tríadas, perfecto. Pues llega Monteverdi y dice, vamos a empezar a meter séptimas un poco así como con nota preparada, con retardos o con pasos, un poco justifiquémoslo para que no me echen a la hoguera. Así fue, vale, luego ya pues metemos notas que sean novenas, luego metemos tensiones mayores, primero las metemos con cuidaditos, que podamos engañar al oído y efectivamente, así como se fue haciendo. Ahora bien, la conclusión de esto es que en un momento dado, como podéis ver, luego vino aquí Wagner, Debussy, cada uno un poco a su manera, y luego pues eso, Messiaen, todos estos hicieron eso, asumir lo anterior, pero de repente hubo un momento en que zas, llega Schoenberg con su dodecafonismo y lo que hay es una escisión. Es decir, lo que hace Schoenberg, quizá con buena intención, era crear un nuevo lenguaje, un nuevo concepto, una nueva filosofía, que en cierto modo tenía que tener coherencia, y para él la coherencia se lo daba solamente la melodía. Es decir, que todo lo que se había hallado conforme al sistema tonal o al sistema modal, todo eso se anula, todo eso fuera. A partir de ese momento, pues lo que pasa en la historia de la música es que hay un mundo armónico y un mundo no armónico, que nos divide a los compositores en esas dos áreas, lo que vamos a ver a continuación. A partir de ahí ya está el posromanticismo, sigue por su camino, de ahí vienen los que habían escuchado, pues le dan una evolución y de ahí sale el jazz, todos esos movimientos a partir del jazz, el blues, el pop, el rock, todo eso, pues vamos a decir que tiene unas mismas líneas de tendencia. El impresionismo tiene algunas otras características que se pueden asemejar y que son también armónicas. El neoclasicismo, por supuesto, lo que pretende es volver un poco hacia atrás y retomar algunos conceptos que estaban un poquito abandonados. En ese sentido, volver un poco más a Haydn o a Mozart, olvidarse un poquito de Wagner o de estos de Liszt, que son demasiado atrevidos ya con la inestabilidad armónica, ¿no? Y por otro lado, también tendríamos los nacionalistas en España, los nacionalistas en Rusia, el grupo de los cinco, Manuel de Falla, Granados, en fin, los americanos también hay algunos. Lo que es un hecho es que hay una ruptura y entonces esa ruptura, más que una ruptura, es una explosión. Y esa explosión pues da lugar a una cantidad ya increíble de formas de componer. Por la parte no armónica, pues ya hemos dicho que el dodecafonismo da lugar al serialismo, es decir, la parte más estricta, más ortodoxa del dodecafonismo, ¿no? La tonalidad, que no es tan rígida, solamente es rígida en cuanto a los conceptos de no parecerse nada a la tonalidad, pero no tiene esa rigidez compositiva que se le exige a la música serial.
También viene, pues, a partir de Barés, la electroacústica. Y, por supuesto, la música aleatoria. Esto, ya digo, no pretendo establecer lo que sería los tipos de música, porque son muchos más. Porque lo que pretendió el romanticismo fue poner en pie la individualidad del artista, que se alejara del servilismo del artista a los poderes dominantes. Entonces eso ha llegado a tal punto en el que cada uno, por ser mejor que nadie, pues hace su música y hace su estilo y hace su lenguaje. De hecho, hay músicas contemporáneas que si no te dan el método de interpretación no lo sabes hacer. Estas son las técnicas que vamos a ver hoy con ejemplos. Modos. Vamos a ver algo de modos. Vamos a ver música por segundas. Vamos a ver música por cuartas. Vamos a ver poliarmonías. También os voy a explicar, aplicado al ejemplo, armonía compuesta. Veréis, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que en el análisis lo que no podemos encontrar es lo que no sabemos que existe. O sea, si yo voy a buscar un pájaro y me meto debajo del agua, pues va a ser difícil que encuentre un pájaro, salvo que sea muerto, ¿no? No sé, es decir, entonces, la forma de ampliar nuestros elementos de análisis y nuestras herramientas es aproximarnos primero a cosas generales de los compositores y después ver que cada obra puede encontrarse con esa técnica o tecnología que nosotros sabemos que existe, poderla aplicar. Vamos a ver lo que quiero decir. Vamos a ver. Mirad, aquí tenemos una obrita, que esta sí, que ahora ya vais a tener que mirar. No sé, ¿la veis bien? ¿Se puede ver? ¿Se puede identificar? Sí. Sí, la veis bien. Bueno, pues echar un vistazo a, sobre todo, bueno, vamos a echar un vistazo, mirad, desde el principio hasta aquí, ¿vale? Venga, echar un vistazo. Bueno, ya veis que aquí el compositor es inglés, Vaughan Williams. Y esta es la Fantasy Quintet, ¿vale? Muy interesante esta música. Muy interesante. A ver, opiniones. ¿Alguien se atreve a decir algo? Buenas. Sí. A ver, venga. Adelante. Si no me equivoco, era fa lidio, ¿no? Espérate. Casi. Armadura de do mayor. Bueno, realmente, claro, es que dentro hay bemoles, aunque armadura sea de do Hay mayor. un bemol hay un bemol que es importante, ¿no? Es frigio, ¿no? No, no es frigio porque tendría que tener el sol bemol. Ah, sí. Tenemos si bemol y mi bemol, ¿de acuerdo? O sea, está claro que es fa. Fa, es un fa. Lo que hay que ver es qué tipo de fa es, ¿vale? Bien. Por lo tanto, si tenemos si bemol y mi bemol, aquí la armadura que tendríamos que considerar es la mayor, la del mayor. ¿Qué armadura hay aquí del mayor? Si bemol, ¿no? Ah, si bemol. Si bemol mayor. ¿Y No qué intervalo hay de si bemol a fa? Esta sería una dominante, ¿vale? Esto sería como una dominante de si bemol, ¿sí o no? Si yo uso la plantilla que os di a los que os di el curso el otro día, yo hiciera lo mismo de do a sol, ¿vale? Este sería un mixolidio. El modo de sol es un mixolidio, ¿no? Porque tiene, si lo trasladamos, tiene un fa natural, ¿correcto? Este fa, si lo subimos una segunda mayor, ¿vale? Tendríamos exactamente la misma escala, ¿o no? O sea, tendríamos sol
mayor, pero sin sensible, que es un misolidio, ¿correcto? ¿Sí o no? Evidentemente esto no es una música tonal, porque ya la armadura empieza con alteraciones aquí accidentales, ¿vale? O sea, el mi bemol y el si bemol están puestos accidentales, que es lo que hace John Williams y lo que hace su primo Baba Williams, ¿vale? Bueno, o sea, me refiero que una de las características de la música contemporánea es que ya no se emplea la armadura como tal, ¿vale? ¿Entendido esto? Bien. Por lo tanto, fijaos aquí, esto es modal y se establece una pentatónica y fa mixolidio. La organización modal, igual que se habla de que si los sostenidos o los bemoles son más sombríos o más oscuros o más... os voy a dar un truco. Aquí tenéis la ordenación de cuáles son los más sombríos y cuáles son los más brillantes, por si estáis analizando que podáis decir aquí pasa de un modo más oscuro a un modo más claro o menos claro o tal y cual. Yo voy a dar el truco para que se recuerde, ¿vale? Porque el orden, ya sabéis que el orden oficial sería dórico, ¿no? Frigio, lidio, misolidio, ¿no? Eolio, locrio y jónico. Pero esto no está ordenado así. Está ordenado de una manera muy clara que os voy a contar, para que lo recordéis, incluso de memoria. El truco, ¿cuál será el truco? Seguir el orden de los bemoles. Pues si seguís el orden de los bemoles, ya tenéis el orden de la oscuridad de los modos. ¿Vale? ¿Os ha gustado? Bueno, estupendo. Vamos a por la segunda. Venga, que los modos están ya demasiado de moda. Mirad, las segundas tienen una organización muy semejante a las terceras. Hay que observar que a pesar de que el modo es parecido, sí que el concepto es diferente. Y vamos a ver algunas cuestiones. Pasa como en los acordes tríadas. Tenemos menor mayor, ¿vale? Y aquí tenemos menor menor, que significa de do a re menor y de re bemol, perdón, de do a re bemol y de re bemol a mi bemol menor mayor. Pues eso es la organización. Y tenemos estados, el estado fundamental, la primera inversión, la segunda inversión. Y en el siguiente tenemos el fundamental, primera inversión, segunda inversión. Esto recibe, cuando se emplean segundas o incluso menos intervalos, o sea, por ejemplo, cuartos de tono. Esto se ve en músicas, sobre todo mucha música de cine. O Alois Saba también es de los defensores de la música microtonal. Pues se llama clúster. De Candles in the Wind de Alien 3. Y hablamos, fijaos aquí la partitura, hablamos de una organización que emplea Helio Dental, que se llama precisamente extrayendo esa parte de los bajos, fijaos, visto así al microscopio, como ahí hay una organización de clúster real, porque el acorde, veis que está hecho, recordad que el contrabajo no es el sonido real, sino sería una octava baja. Veis que el acorde va por orden, si, do sostenido, ¿vale? Re sostenido. Pues eso es lo que llamamos un clúster. Pero, hay una consideración especial que también os la digo hoy. Esto lo podía haber hecho Helio Goddental de una manera o de otra, porque él podía haber hecho una organización que hubiera sido contrabajo si, do y violonchelos re sostenido. Podía haber sido así, ¿no? Pero no lo hace así, lo hace de otra forma. Y esto, cuando estamos analizando este tipo de música, es importante. Por lo tanto, aquí tenemos un clúster o clúster
por cruzamiento. Esa técnica es por cruzamiento. Es una técnica que se puede usar sobre todo para buscar una homogeneidad distinta de cuando se pone de la otra forma. No es lo mismo usar los dos contrabajos que ellos están afinando entre sí terceras y los violonchelos están haciendo segundas, pero segundas mayores. ¿Sabéis la diferencia de colocarlo de una manera o de otra? La sonoridad, aunque en teoría es la misma, en la práctica no es la misma. Y cuando estamos haciendo un análisis en las que no tenemos la fuerza de la armonía, la fuerza de la dominante que va a la tónica, pues todos estos elementos y parámetros son muy importantes. Bueno, pues aquí tenemos al señor Penderecki, ¿vale? Premio Príncipe de Asturias, por cierto. Venga, quiero que echéis un vistazo a esto. Hay que tener en cuenta que el clarinete está en do, ¿eh? O sea que podéis leer las notas sin transporte. A ver, ¿qué observáis aquí? Son segundas en inversión. O sea, fijaos aquí, la organización de Penderecki es un trucaje morrocotudo, muy interesante, porque él está haciendo aquí una apariencia. Fijaos que esto es un patrón que luego se repite, ¿vale? Es una apariencia de música por terceras, ¿eh? Relación de terceras cromáticas, ¿lo veis? Es decir, el sol bemol con sol natural, que esto ya estaba en el romanticismo, como hemos visto antes. Pero fijaos que la armonía, porque el piano está haciendo el acompañamiento al que luego le va a meter la melodía, ¿vale? Esto es una intro, la introducción, y aquí viene el tema. Pero lo que me interesa que veáis es que no hay que buscar más que las segundas. Las segundas, mirad. Sol bemol, si bemol. ¿Qué hay entre medias de eso? La bemol y la natural. Solo que hay espaciamiento para que la sonoridad sea más ligera y no sea tan tensa. ¿Me explico? Entonces, como podéis ver, mi natural y mi bemol. ¿Vale? Aquí tenemos el si. Veis que esto es una correspondencia con esto. Es decir, que aquí, igual que ponemos do, mi, sol y hacemos melodías que hacen mi, fa, sol o sol, fa, mi, o do, re, mi, o mi, re, do, o mi, fa, mi, re, do, o lo que sea, pues aquí el criterio es el de la segunda como construcción. Aunque, claro, juega con el intento de engaño, porque sí que organiza estas terceras aquí, pero les está metiendo esa nota discordante en el sentido antiguo, sino en el sentido constructivo. Podéis ver que aquí, igual que Bach usa la tercera o la sexta en la mayoría de las ocasiones cuando hace melodía con contrapunto, aquí el contrapunto es de segunda. Fijaos, la y si. ¿Lo veis? ¿Os dais cuenta, no? El re con el mi bemol. Y ese mi bemol al mismo tiempo con el mi natural. Es decir, aquí el parámetro es de la armonía por segundas. Pero fijaos que aquí este patrón se repite. Y ahí os daréis cuenta de que en este caso está haciendo, fijaos, aquí es la bemol, la natural. Pero aquí es sol, fa sostenido. Es decir, es el opuesto al la, la, el sol, fa. Y ahora pues ese fa natural con segunda con mi bemol y con el mi natural. De la organización se ve claro que hay una organización bastante cuadrada, ¿no? De dos,
4, etcétera. Pero bueno, no estamos ahora viendo tanto la forma como los elementos constructivos. Aquí el elemento constructivo está basado en la armonía por segundas, que es donde incide este compositor. Bueno, aquí lo tenemos mucho más en detalle. Ahí podéis verlo, lo que hemos dicho antes. Saca un vistazo para que lo podáis comprobar. Claro. Bien. Vamos a por otro mundo sonoro, que es el de las cuartas. El de las cuartas. ¿Qué pasa con las cuartas? Pues mirad, las cuartas o las quintas, porque es la inversión, cuartas o quintas, sí que hay una relación con el mundo sonoro del gregoriano y la polifonía. Porque ahí las cuartas seguidas, en el favordón y todas estas técnicas, se usaban. Eran cuartas con terceras superpuestas. Entonces, bueno. Pero aquí el concepto de cuarta viene aplicándose de otra forma. Y el origen puede ser que esté en los acordes con retardos o disonancias sin resolver. Por ejemplo, si nosotros vemos este simple retardo que hay aquí, ¿lo veis? Claro, ahí tenemos un acorde que es re sol do. O sea, que es lo que llaman ahora el sus 4. Está todo el mundo de moda, el sus 4, ¿vale? Sus 4. Si quitásemos esta resolución, pues esto quedaría un acorde. Hoy en día ya hay mucha música que no es por cuartas, pero que el sus 4 lo dejan sin resolver. Yo podría dejar este acorde y haría música y ya está. Pero el origen puede estar en estas músicas y en otras parecidas como las que, por ejemplo, usa Wagner, los acordes del Tristán, etcétera, etcétera. Bueno, entonces vamos a ver conceptos técnicos cuando veamos acordes por cuartas. Lo primero son las combinaciones posibles. Claro, si tenemos 3 notas, fijaos que la combinación es justa, justa, justa aumentada y aumentada justa. ¿Por qué? Porque aumentada, aumentada nos da otra vez la misma nota. O sea, esa combinación, vamos a decir, no tiene efecto. Pues al final acabábamos haciendo solo 2 notas, no 3. Así que esta es incorrecta y la tachamos. También tenemos que tener en cuenta que hay posibilidad de inversiones. Ahí está lo que sería el estado fundamental, la primera inversión y la segunda inversión. O sea, que muchas veces lo que pasa es que vemos la armonía, no la vemos así, la vemos así a lo mejor. Y pensamos que es otro acorde distinto. No, no, esto es un acorde de cuartas, pero está en primera inversión. Y aquí tenemos pues, una armonía que esto no es un clúster. Ojo, que alguien lo podría confundir. ¿Por qué? Porque la ordenación es diferente. Y en ese sentido, por eso quiero que veáis cómo a veces una cosa puede parecer de una forma y en realidad es de otra. Que conozcáis, digamos, la base constructiva que es la que nos puede ayudar a la hora de identificar. Bueno, pues volvemos aquí a lo de Vaughan. Hemos detenido antes esto y nos hemos dado cuenta de que aquí pasaba algo. Aparte de que hay un cambio sonoro por el empleo de otras notas, a mí lo que me interesa en este momento es que veáis qué es lo que pasa ahí. A ver qué se os ocurre que puede pasar ahí en relación con lo que estamos viendo. ¿Son todo cuartas paralelas? Correcto. Hay un cambio de mundo sonoro. Ahora, ¿qué ocurre? Que esto a lo mejor es una trampa. Esto es una trampa. ¿Por qué? Porque visto así, digamos que Vaughan Williams puede
estar empleando conceptualmente la armonía por cuartas, ¿cierto? Ahora, analizado desde el punto de vista frío, si a esto en mi natural le llamamos fa bemol, a lo mejor ya no tenemos esas cuartas, ¿vale? Pero la pregunta que hay que hacerse aquí, ¿esto qué pasa? Que en el caso de Williams, ¿esto sería incorrecto o no? Porque si él lo ve como notas como cuartas, pues así es como lo siente él. Y así es como él siente que le suena, ¿no? Por lo tanto, nada que decir. Simplemente diríamos que eso es una armonía por cuartas, podemos hacer este matiz y a otra cosa. Bueno, vamos con nuestro querido Manuel de Falla. Como veis, yo siempre tiro para casa, en cierto modo. Ahora aquí, interesante. Venga, echarle un vistazo a esto. Canción del Fuego Fato. Me gusta ver a Falla porque Manuel de Falla es muy, muy importante. ¿Veis aplicable lo de las cuartas o no? Sí, Sí. sí. Imaginémonos que nosotros partimos de que esto podía estar en re o en si. ¿Y qué pasa si nosotros hacemos esta consideración? Y armamos un mundo sonoro en torno a estos dos ejes que están conectados por cuartas. Manuel de Falla organiza el todo, o sea, el aspecto es como una música inocente, pero fijaos que de inocente no tiene nada, puesto que encuadra perfectamente. O sea, si lo queréis analizar con detalle, yo os invito. Y curiosamente, él hace esa organización en donde hay dos mundos sonoros, que ahora lo vamos a ver con mucho más detalle, porque, claro, aparentemente esto está en un sí, ¿de acuerdo? Si es verdad que acaba en sí, la obra. Acaba con un sí pícaro, que yo le llamo, sí, re sostenido, fa, sostenido. Pero, fijaos una cosa, vamos a analizarlo ahí. Fijaos que ya todo ese mundo de re, sol, do, fa, si, está ahí, ¿vale? O sea, es decir, no se está empleando como un mundo en el que haya una apoyatura, un retardo, no. Pero fijaos cómo termina. La frase melódica añade a estos dos sostenidos, fa, do, sol, ¿correcto? Por lo tanto, él está usando aquí un modo, ¿o no? Por la misma regla de tres que antes, ¿no? Si esto es, a ver, esto es un modo, si es Rico. la mayor, pues si tenemos un fa, ¿vale? Sostenido, ¿no? ¿Qué sería? ¿Sería un dórico o no? A ver, si nosotros tenemos un la mayor, Sí. ¿vale? El dórico sería si fuera un si, ¿no? O sea, si nosotros tenemos do y con respecto a do el dórico es re, ¿no? Pero nosotros tenemos, con respecto a la mayor, tenemos un fa sostenido, ¿cierto? Sí. O con respecto a do, lo que tendríamos sería un la, ¿no? Luego es un eolio. En realidad eso es un do fa, ¿no? Sí. Y luego aquí está haciendo re sol do, aunque aquí haya hecho sol sostenido. Por lo tanto, está claro que en su mente esas cuartas están, ¿no? Está haciendo un mundo sonoro en la melodía y un mundo sonoro en el esquema acompañante, ¿vale? Poliarmonías. ¿Habéis escuchado alguna vez? Sí, ¿no? Pues un poliacorde es una combinación simultánea de dos o más acordes de diferentes áreas armónicas. Que en cierto modo, esto no sería una poliarmonía, lo que ha hecho Falla, porque es una melodía acompañada con un concepto pantonal, ¿vale?
con un mundo sonoro de cuartas, que así es como lo presentaría yo. Entonces, ese comienzo de la poliarmonía se puede encontrar en, por ejemplo, bueno, esto es un ejemplo que he construido yo para que lo veáis claro. Si yo tengo una doble pedal, do, sol, veis ahí que efectivamente, si yo estoy ahí haciendo, en esa pedal, estoy haciendo un la mayor como flexión hacia re menor, pues, ¿qué pasa? Que yo tengo aquí dos áreas, ¿no? Un área de la mayor y un área de do mayor. O sea, muy microscópico, pero de ahí es donde pueden surgir lo que llamamos otras tendencias poliarmónicas. Vamos a verlas. Mirad, he buscado un ejemplo para que lo podáis escuchar, que es un ejemplo de John Williams y de Star Wars. Esta es la partitura de, ahí tenéis, por si la tenéis la partitura, si no, pues os paso. Esto es, esta es la parte en la que enlaza, bueno, esta es de la primera donde aparece la nave, tal, no sé qué, y ya aparece el ambiente, una cosa así, que hace el pícolo, ¿vale? Y este mundo sonoro de aquí, este mundo sonoro, ahora lo vamos a ver en pequeñito, pues es precisamente un ejemplo, es decir, que es una música comercial, no suena, no, en teoría no suena de esa música rara o extraña, pero claro, esas cosas hay que saber hacerlas. Entonces vamos a coger ese trozo para que lo veáis y lo vamos a ampliar, ¿vale? Aquí lo tenemos, lo vamos a ampliar más para que podáis ver el detalle, pero veréis que aquí hay una armonía, como podéis observar aquí. Es que hay aquí en la mano izquierda del piano hay una armonía y aquí en la mano derecha hay otra. Así. ¿Vale? Y entonces vamos a analizarlo extrayendo una de las partes. Aquí. Que podéis ver que efectivamente, mirad cómo esto es un mundo. ¿Veis que está haciendo sol, do, mi? O sea, sol, este hace sol, mi, sol, pero aquí está haciendo mi, ¿veis? Mi, do, mi. ¿Vale? Es decir, que tenemos en una parte aguda, tenemos do, mi, sol. Do, mi, sol. Pero en la parte grave, fijaos que tenemos re, fa, la, con re bemol. Re bemol. O sea, es decir, aquí hay una poliarmonía muy clara y es muy interesante. Aquí, como podéis ver, se mantiene esa sonoridad y aquí hay un la mayor. ¿De acuerdo? O sea, la do, mi, la mayor, do, mi, sol, aquí re bemol, do, mi, sol. Esta partitura, yo os invito a que la consigáis, vamos, que es fácil de conseguir y que la analicéis. Bueno, como ya llevamos un tiempecito, vamos a ir terminando. Vale, nos queda la armonía compuesta. Hay más tipos de formación de acordes, que uno de ellos es la armonía compuesta. Es decir, combinaciones de superposiciones que no son ni por terceras, ni por cuartas, ni por segundas, sino que es una mezcla de intervalos. Esta combinación simultánea de intervalos mixtos, ojo, mixtos, no colocados en unidades poliacordales, porque si no sería poliarmonía, ¿vale? Se llama acorde compuesto. Os he traído, bueno, esto es un ejemplo de posibilidades. Ahí tenéis, eso sería un acorde único. Es un acorde único en la que puede haber sonidos en que en diversas áreas sean consonantes o no. ¿Vale? Entonces ahí veis, por ejemplo, que hay varias áreas, una más disonante porque tienen segundas o porque tienen tensiones y otras más consonantes.
Ahí lo tenéis también, ¿veis? Bueno, y respecto a un ejemplo, ¿esto os queda claro esto? En lo que consiste. Vamos a ver un ejemplo. Es decir, aquí la armonía se crea por la sucesión de superposición de distintos intervalos. Vamos a ver un ejemplo de Béla Bartók. Este comienzo por sí solo ya nos hace pensar que esto de clásico tiene poco. ¿Por qué? A ver, ¿alguien sabe decirme por qué? Una de las primeras normas de la armonía y el contrapunto es que no se permiten dos intervalos seguidos iguales, de cuarta o quinta, que den como extremos séptima o novena. ¿Vale? Eso es una norma de la armonía y del contrapunto básico. Por lo tanto, los compositores de esas épocas, si había un intervalo que hiciera do, si, lo que hacían era cambiar esta arriba, harían do, fa, si. Y así el intervalo extremo no era una séptima o una novena. Si sabemos esos conceptos de armonía básica, podemos usarlo para identificar aquello que se aleja de la armonía básica. Y esto es algo que Bartók conoce perfectamente. Y Schoenberg. Porque ¿cómo va a romper Schoenberg un sistema que no conozca a la perfección? Os invito a que penséis estas cosas. Que aquí fijaos que ya parte de una tensión, pero está distante. Do sostenido, do natural. ¿Vale? Y ahora la armonía compuesta viene que va añadiendo interválicas. Y se van creando acordes que no son acordes, no hay que buscar un acorde re, fa, la, do, mi, sol. Lo que se va creando es una armonía compuesta que probablemente sea única. Porque el concepto es llenar un espacio sonoro con un criterio positivo. A eso es lo que llamamos armonía compuesta. Bueno, pues chicos, encantado de pues, agradeceros vuestra participación y que este año sea un año súper califragitístico, espialidoso para todo el mundo. Espero vuestras noticias y quedo a vuestra disposición. Por supuesto que decir que tengo un canal de YouTube, que quiero llegar a los 10.000 suscriptores y que voy solo por 6.000, cuando debería llevar 60.000. Vale. Bueno, pues que sea, ya digo, a los que os vea, seguimos adelante. Y a los que no os vea, muchas gracias por vuestra asistencia y por supuesto que también me tenéis para cualquier pregunta o sugerencia. ¿Vale? Bueno, muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. Muchas Buenas gracias tardes. a todos. Hasta luego. Gracias. Sed felices y Hasta la luego. música está en ti. Acuérdate, la música está en ti. Hasta luego.